Pues el día de hoy yo quiero compartir contigo. ¿Y de qué libro crees que te voy a compartir? Acertaste, Ageo. No salgo de Ageo. Ya es la cuarta vez que vengo aquí arriba y a compartir con ustedes algo que el Señor me ha estado hablando a mi vida primeramente en este libro. Y el día de hoy he titulado el tema una palabra profética de consuelo. ¿Cuántos necesitan consuelo? Mira, yo lo necesito. Y dice la Escritura que la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Ya les había dicho que el libro de Ageo es el reloj despertador de Dios. Porque resulta que en la época de Ageo el pueblo de Israel está dormido. Y entonces Dios, para despertar a su pueblo, manda una palabra profética precisamente para hacer eso. Y este es el propósito de este libro: despertar a un pueblo que está dormido a través de la profecía. Ahora, el problema de un corazón dormido es que no piensa, no medita, no reflexiona y necesita primero ser despertado. Yo quiero compartirte el día de hoy Ageo capítulo 2, versículos del 15 al 19. ¿Está bien? Entonces vamos todos ahí a la Escritura. Vamos a Ageo capítulo 2, posiciónate allí y vamos a empezar a leer el versículo 15 hasta el 19. Mira lo que dice la Escritura. Ahora pues, mediten en su corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Los herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de sus manos, mas no se convirtieron a mí, dice el Señor. Versículo 18. Mediten pues en su corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor. Mediten pues en su corazón. Y el último versículo dice: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día los bendeciré. ¡Wow! ¡Qué palabra profética la que Dios acaba de lanzar al pueblo de Israel! Y mira cómo termina diciendo: desde este día los bendeciré. ¿Cuántos quieren ser bendecidos el día de hoy? Mira, yo necesito, no es una opción para mí. Yo necesito la bendición de Dios para mi vida y para mi familia. No es un lujo cuando yo le pido a Dios que me bendiga. Estoy clamando a Dios por una necesidad para mi vida y mi familia. Y mira, empezando en el versículo 15, te vas a dar cuenta que empieza con esta frase diciendo: ahora que le está diciendo al pueblo de Israel, ahora que están despiertos, porque el contexto del versículo 15 es que el pueblo ya despertó. En el capítulo 1, Dios ha despertado al pueblo de Israel. Y ahora les está diciendo, ahora que están despiertos, ahora que sí pueden pensar, reflexionar, meditar, ahora les dice: mediten en su corazón. Esta frase de mediten en su corazón la repite 3 veces en estos 5 versículos. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué el Señor repetirá tanto esta frase? Mediten en su corazón 3 veces. Tú y yo sabemos que cuando Dios repite algo en la Biblia es porque
es algo muy importante que Él quiere que entendamos. Dios está invitando al pueblo de Israel a meditar en lo que a continuación les quiere decir. La palabra meditar en el hebreo original significa fijar algo. Y Dios los invita a fijar en su corazón 2 lecciones. ¿Cuántas lecciones? 2. Dios quiere que el pueblo de Israel grabe 2 lecciones en su corazón que son de suma importancia. Por eso lo repite tanto. Graben esto en su corazón, graben esto en su corazón, graben esto en su corazón. 3 veces. La primera lección que el Señor les quiere dar para que el pueblo reflexione en ello es en cuanto a las cosas que Dios hizo en el pasado, antes de que el pueblo empezara a reedificar la casa o el templo de Dios. Porque de esto se trataba el libro de Ageo. Una casa, un templo que estaba en ruinas. Y que ahora, habiendo llegado de Babilonia, habiendo sido libres de la esclavitud a la que habían sido llevados tiempo atrás, ahora el propósito de Dios de regresarlos a su tierra es que edificaran su casa o su templo. Pero aquí les está diciendo Dios quiere darles una lección y les dice: miren, acuérdense, antes de que ustedes empezaran a reedificar mi casa, les está diciendo, antes de que ustedes volvieran a la obediencia de mi voluntad, cuando el tiempo en que ellos francamente estaban en desobediencia al mandamiento de Dios, porque habían empezado, pero luego por temor a los enemigos habían dejado de edificar el templo de Dios, y con eso estaban en desobediencia a lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Y entonces empieza, repito, leo otra vez los 2 versículos 16 y 17 que dicen: antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas, pero había solamente 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, pero solamente encontraban 20. Los herí con viento, con granizo, con tizón, en toda obra de sus manos, mas no quisieron convertirse a mí, dice el Señor. ¿Qué había sucedido en el estado de desobediencia del pueblo hacia el Señor? Había una improductividad. Nota eso. Estos versículos me hablan de que por más que el pueblo se esforzaba trabajando, no lograban conseguir o sacar lo que querían. No lo lograban. Por más planeaciones estratégicas que hacían para que al negocio le fuera bien, funcionaba a medias el negocio. No daba lo que ellos querían, no lograban los objetivos. Se esforzaban por vender más, pero solamente vendían la mitad de lo que querían vender. Tal vez esta gente se preguntaba: ¿qué está sucediendo? Se preguntarían los empresarios, los hombres de negocio, los directores de empresas o de negocios: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no alcanzamos nuestros objetivos? ¿Qué estrategia me estará fallando? ¿Dónde estará el área de oportunidad? Y mira, tal vez la respuesta ellos la buscaban en la operación. A lo mejor es el proceso de operación donde está el error, donde está la falla. O a lo mejor ellos pensaban: no, a lo mejor es la calidad o el producto terminado, o la estrategia de ventas nos está fallando, o la mercadotecnia no es la correcta. Y resulta que no se percataban que lo que les estaba sucediendo no era natural. No era natural.
Un corazón dormido solo ve las causas naturales. Nunca se va a dar cuenta que hay causas sobrenaturales. Nunca esa gente dormida relaciona que muchos problemas laborales, muchos problemas económicos o de proveeduría, su raíz es espiritual. Son personas que tienen a Dios encajonada en una religión o en una iglesia y creen que Dios no tiene nada que ver con los negocios, con la empresa, con el proceso, con la operación, con las ventas, con lo laboral. Y en esa ignorancia seguirán fracasando porque están dormidos. Dios les hace ver al pueblo de Israel, les dice: señores, despierten, ahora entiéndanme las causas de sus pobres ventas, de su baja en la productividad, de su alta merma, altas pérdidas, de su bajo rendimiento. Yo lo he causado, ha sido mi mano. Dios usa cosas naturales, nota, viento, granizo, y los usa de manera sobrenatural. Pero el pueblo estaba tan dormido que ni cuenta se dio que la causa de su improductividad era espiritual, que lo que les estaba aconteciendo venía de la mano de Dios por causa del pecado de su desobediencia. No estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. El Señor les estaba disciplinando, escúchame, era una disciplina de parte de Dios. No con el fin de destruir al pueblo, sino con el fin de que reaccionaran y se volvieran a Él. Ese era el único fin. Esta es la primera lección que Dios quiere que el pueblo grabe y entienda. Que su disciplina, cuando Él disciplina, tiene un objetivo, y es que la gente reaccione y se vuelva a Él. Estaba tan dormido el pueblo de Israel que no se dieron cuenta que lo que les estaba sucediendo, que lo que les estaba pasando, no era más que el cumplimiento de la palabra de Dios. Algo que el mismo Dios había dejado escrito en la ley de tiempo atrás. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Fíjate lo que dice. Y esto lo tenían los judíos en la Torá, en sus escrituras. Los sacerdotes conocían esta escritura. Y dice ahí la palabra: pero acontecerá, si no oyen la voz del Señor su Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que hoy yo te intimo, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Wow. Se estaba cumpliendo esta palabra en la época de Ageo, en las familias, en el pueblo. Pero ellos no se habían dado cuenta. No era algo nuevo lo que les estaba sucediendo, no era algo extraño lo que les estaba pasando, no era algo raro, sino era algo que Dios ya había hablado, ya había advertido. Pero estaban tan dormidos que no lo veían, no lo entendían, ni siquiera comprendían la escritura. Tenían que despertar para reaccionar. Ahora, también en estos versículos que acabamos de leer, el Señor quería que ellos entendieran algo sobre la disciplina que Él les estaba aplicando. Que lo que Él estaba haciendo, la disciplina que les estaba dando, lo estaba haciendo con misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y aún en cuanto a la disciplina que Él le aplica a sus hijos, Él siempre lo hace con estos dos ingredientes. Él te disciplina y me disciplina con misericordia y gracia. Y eso habla del amor y la benignidad de nuestro Dios. Él te ama
Nota que aunque Dios afectó la productividad de ellos, no los dejó sin alimento, porque Dios no es malo, Dios es bueno siempre, siempre. Y no los dejó sin alimento, les dio la oportunidad de al menos sacar poco, pero lo suficiente para sobrevivir. En la rayita, pero con eso. Además, mira la misericordia de Dios y gracia, que Él tuvo paciencia con ellos por un espacio de 2 décadas, porque por 20 años había parado la obra de Dios. Wow. Dime tú si nuestro Dios no es longánime, benigno, paciente. Claro que sí. 20 años esperando que el pueblo de Dios reaccionara. La disciplina de Dios para sus hijos es un lenguaje de amor. Óylo, la disciplina de Dios es un lenguaje de amor que nos afirma de que somos sus hijos. Cuando Dios te disciplina, te está diciendo, tú eres mi hijo. Está afirmando su amor por ti, por mí. Y también la disciplina de Dios nos exhorta a arrepentirnos de ir por el mal camino y volvernos a Él. Verdaderamente, Dios es un Dios lento para la ira. Así es Él, un Dios lento para la ira. Y esa lentitud en su ira o en su enojo habla de su bondad, benignidad, paciencia, la tolerancia, el aguante que Él tiene hacia nosotros. La segunda lección, versículos 18 y 19, esta es la última. Vuelvo a leer, dice, mediten pues en su corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor, mediten pues en su corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día los bendeciré. La segunda lección que el Señor quería que el pueblo grabara en su corazón es en cuanto a lo que Él haría a partir del día que ellos se volvieron a Dios, a partir del día en que ellos se arrepienten. Lo que Dios haría desde ese día en adelante, cuando ellos volvieron a la obediencia del mandamiento de Dios. Lo que Dios haría ese día que ellos echaron el cimiento del templo. El versículo 18 dice que a partir del día en que echaron el cimiento, el fundamento del templo. Aguántenme lo que voy a decir. ¿Está bien? Pero no quiero sobreespiritualizar, pero aquí hay una figura o tipología de Jesús. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ageo dice que desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor, desde ese día los bendeciría. Esta es la palabra profética. Escúchame. Desde el día que tú pones a Jesús como tu fundamento o cimiento, desde ese día tienes la bendición de Dios en tu vida. ¡Qué increíble! Si tú basas tu negocio en Jesús, tienes la bendición de Dios. Si tú basas tus decisiones en Jesús, Dios te bendecirá. Si tú basas tu familia en Jesús, posees la bendición de Dios. Si tú basas tu economía en Dios, tienes la bendición del Señor. Si tú basas tu futuro en Jesús, Dios te va a bendecir. Todo lo que bases en Jesús, tienes asegurada la bendición de Dios. Esta es la bendición de la cual estamos hablando el día de hoy.
Entonces hoy la bendición de Dios está garantizada en Jesús. Él es nuestra garantía de la bendición de Dios. Y si tú estás en Jesús, y tu familia, y tu negocio, y todo lo que tienes, todo será bendecido en el nombre de Jesús. Qué lección la que el Señor está queriendo que su pueblo grabe en su corazón. Aunque no había, escúchame, aunque no había semillas en los almacenes, ni habían florecido los árboles frutales, desde el día que ellos se volvieron a Dios y a la obediencia de su palabra, el Señor los bendeciría. Ciertamente hemos dicho que Dios es lento para la ira, pero escúchame, también Dios es rápido en misericordia, es rápido en bendición. Escucha lo que voy a decir. La bendición de Dios no empieza en la abundancia de un granero. No, la bendición de Dios empieza en la abundancia de la obediencia del corazón. Ahí es donde empieza. En un corazón completamente obediente. No importa si tus ojos no ven nada en la alacena. No importa si tus ojos no ven nada en el granero, nada en la bodega. Pero si tú pones a Jesús como el fundamento de tu vida y te vuelves hoy a Dios en obediencia, tú vas a escuchar el día de hoy decirte: desde hoy te bendeciré. Créelo, Él lo va a hacer. Si Dios en el tiempo de la desobediencia de su pueblo fue considerado, porque los disciplinó, sí, pero con misericordia y gracia, hemos dicho, ¿cuánto más no lo será ahora en el tiempo de la obediencia? Si la mano de Dios fue poderosa para disciplinar, ¿cuánto más no lo será en el tiempo de la obediencia para restaurar? Ese es el amor de nuestro Dios. Dios es poderoso, escucha, para revertir en un día la maldición en bendición. Al momento en que tú y yo nos arrepentimos y nos volvemos a Él, Él es rápido en misericordia. Escucha este punto. La bendición de Dios es más poderosa que la maldición, al grado que la puede revertir en breve momento. A partir de un día específico, dice allí la escritura que acabamos de leer, del día 24 del mes noveno, del día en que se echaron los cimientos de aquel templo, la situación del pueblo cambiaría, porque la mano de Dios los iba a bendecir. Escúchame, la bendición de Dios cambia el destino de naciones, pueblos, familias e individuos. Así de poderosa es la bendición de Dios. La bendición de Dios puede cambiar nuestra nación, puede cambiar México. La bendición de Dios puede cambiar Monterrey, la situación que están viviendo ahorita los de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Tabasco. Dios la puede revertir en un momento. No es un programa político. No son leyes hechas por los hombres. No es un ejército o militares. No son con estrategias humanas. Lo que transforma y cambia la vida de una persona es la bendición de Dios en su vida. No hay nada más poderoso que la bendición de Dios. Ellos iban a ser testigos de cómo Dios a partir de ese día los iba a bendecir. ¿Por qué? Porque iba a ser algo evidente para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque escúchame, la bendición de Dios se nota, se ve y se manifiesta. Así es la bendición de nuestro Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, escucha bien lo que voy a decir,
no edificamos a partir de materiales o de cosas. No edificamos a partir de esfuerzo o de inteligencia. Tú y yo, como hijos de Dios, no edificamos a partir de planes o proyectos. Tú y yo, como hijos de Dios, edificamos solamente a partir de la bendición de Dios. Así es. La única manera de que un creyente pueda construir es a partir de la bendición de Dios. Por eso, te das cuenta en estas escrituras que el pueblo de Israel fue bendecido por Dios desde el primer día. ¿Por qué? Porque sin la bendición de Dios es imposible edificar. Imposible. Escucha el último punto. Es con la bendición de Dios que edificamos nuestras vidas, hogares, familias y comunidades. Solamente con la bendición de Dios. 2 lecciones que el Señor quería que su pueblo grabara en su corazón, en cuanto a su disciplina y en cuanto a su bendición. Y esta es la palabra profética de consuelo que te suelto hoy. Escucha, pon atención, grábalo en tu corazón. El Señor dice: pon hoy por fundamento a Jesús en tu vida y vuelve tu obediencia a mí, y desde este día te bendeciré. Y desde este día te bendeciré. Dios quiere que nos arrepintamos y que volvamos a Él, porque Él quiere desatar hoy la bendición sobre nuestras vidas, para que tú y yo empecemos a edificar su casa. Amén. Amén. Vamos a terminar orando. Cierra tus ojos allí por un momento para orar. Yo quiero orar primero por aquellos que están en este lugar por primera vez, o por aquella persona que tal vez nos está viendo a través de la transmisión, de las redes sociales, o una grabación en YouTube. Si tú quieres la bendición de Dios para tu vida, tú necesitas a Jesucristo como fundamento de tu vida. Y yo quiero que hagas esta oración conmigo si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, y que el día de hoy tú puedas decirle: Señor, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que me laves con esa preciosa sangre que Él derramó en el Calvario. Yo reconozco que Cristo murió por mí, pero también declaro en este día que Dios lo levantó de los muertos con poder, y que hoy Él vive y reina desde el trono de los cielos. Señor, yo abro mi corazón en este día para que tú entres a mi vida como mi Salvador y Señor. Yo quiero a partir de hoy que tú seas el fundamento de mi vida, el cimiento, y que a partir de hoy, de poner a Jesús como mi base, que tú empieces a bendecir mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo quiero orar también una segunda oración por aquellos que, como yo, dicen: necesito la bendición de Dios. Y si tú eres uno de esos, ponte de pie ahí en tu lugar y vamos a orar. Vamos a orar. Si tú dices: yo necesito esa bendición, yo necesito que esa bendición me transforme, me cambie. Necesito esa bendición en mi matrimonio, en mi economía, en mi negocio. Necesito esa bendición en la vida de mis hijos. Necesito esa bendición. La palabra profética es clara. El Señor nos anima a que pongamos por fundamento a Cristo en todo lo que hagamos.
Tal vez no has puesto tu negocio bajo la cobertura de Cristo. Tu economía no está basada en Cristo. Tu empresa, tu negocio. No estás basando tus decisiones en Cristo, sino en lo que tú crees o piensas o sientes. La promesa de Dios es hoy. Si hoy tú pones a Cristo como fundamento de cada área de tu vida, y si tú vuelves hoy a la obediencia a mí, a partir de hoy te bendeciré. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, por esa bendición que solamente viene de arriba. Esa bendición que transforma, que cambia. Oh Señor, esa bendición que viene cuando ponemos a Cristo como fundamento de todas las áreas de nuestra vida. Señor, te pedimos perdón si no hemos basado algunas áreas de nuestra vida en Cristo. Si solamente hemos entregado a Cristo algunas cosas, pero nos hemos quedado con otras. Perdónanos, Señor, si mi entrega a Cristo ha sido parcial y no total. Hoy, Señor, hoy me entrego completamente a Cristo. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, mis planes, sueños, deseos, anhelos, todo lo pongo a los pies de Cristo el día de hoy. Pongo mi matrimonio, pongo mi familia, pongo a mis hijos, pongo mi trabajo, pongo mi economía, pongo mi casa. Pongo todo lo que tengo y poseo a los pies de Cristo, porque necesito tu bendición. Oh Padre, hoy hemos entendido y comprendido que nada podremos hacer nosotros. No podremos edificar o construir algo sin tu bendición. Necesitamos, Señor, tu bendición para empezar a edificar, para empezar a crecer, para empezar a expandir, para empezar a desarrollar, para empezar a proyectar. Señor, bendice nuestros proyectos, bendice nuestras ideas, bendice, Señor, lo que queremos hacer, los sueños. Padre, bendícelos, porque todo lo estamos poniendo en Cristo. Y hoy, Señor, volvemos a la obediencia de tu palabra. Volvemos a la obediencia de tu palabra. Señor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por tu benignidad, porque entendemos el día de hoy que aun cuando nos has disciplinado, tu disciplina es una expresión de tu amor para mí. Y te decimos gracias, Padre, por ser tan misericordioso, por derramar tanta gracia aún en medio de mi época de desobediencia. Hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestra desobediencia. Perdónanos, Padre, perdónanos. Nos volvemos a ti, Señor. Te buscamos a ti, Padre. Y a partir de allí, tú has prometido bendecirnos con toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Shalom.